el protestante ama lo que tiene, aunque solamente es la mitad, por decirlo así. Ujú. Él ama lo que tiene. Y por eso muchos se convierten, porque se dan cuenta de que para tener toda la colección, para tener todo el tesoro, es necesario regresar al seno de la Santa Iglesia Católica. Y por eso es que somos católicos, por eso nos hemos convertido. Amén. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Contento de poder estar una vez más con todos ustedes para traerles un programa especial porque tenemos un invitado especial. Está de regreso con nosotros nuestro hermano Jesús Peraza, converso al catolicismo del protestantismo. Hermano Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, hermano José, muy buenos días a todos. Qué bueno que aceptaste la invitación. Y bueno, para los que no han visto el testimonio de nuestro hermano Jesús, está disponible en este canal. Solo pongan Jesús Peraza, testimonio, y ahí estoy seguro que lo van a encontrar en nuestro canal La Fe de la Iglesia. Bueno, hermanos, traemos un programa especial. Nuestro hermano Jesús y su servidor vamos a estar contemplando algunos pasajes que evidentemente apuntan hacia la fe católica, pasajes bíblicos que incluso protestantes he escuchado que les llaman los pasajes católicos o los versículos católicos. Pero vamos a estar comentando cómo es posible que tanto Jesús como yo, cómo es posible que no los veíamos o qué pensábamos cuando los veíamos o qué interpretación les dábamos a estos pasajes bíblicos. Pero antes de comenzar con esos pasajes que les voy adelantando, van a tratar con la Virgen María, van a tratar con la Sagrada Eucaristía, van a tratar con la Sagrada Tradición, van a tratar con la Iglesia como el fundamento de la verdad, etcétera, etcétera. Para aquellos que son nuevos quizás y no nos conocen, en un minuto nos vamos a presentar, vamos a decir quiénes somos. Pues bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, pero para los que son nuevos, mi nombre es José Plasencia, soy originario de Tijuana, en México. Crecí en un hogar católico, pero después de mi adolescencia me hago protestante, me uno a las iglesias bautistas y permanezco como bautista durante 20 años. Después, ya sirviendo como misionero y en el seminario teológico, comienzo a investigar el catolicismo. Para hacer la historia muy corta, pues me doy cuenta que la Iglesia Católica ah, no era lo que a mí me habían dicho, sino que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Me convierto en el 2016 y por la gracia de Dios del 2016 hasta el día de hoy, pues he estado en el seno de la Santa Iglesia Católica y pues aquí estamos ahora ayudando a otros que están tan bien como nosotros estábamos. Hermano Jesús, si te quieres presentar en un minuto, es un gran reto, ¿eh? Sí, 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 especialmente para los que nos gusta hablar mucho, como a mí. Hermanos, mi nombre es Jesús Manuel Peraza Ramírez. Nací en el este de Los Ángeles, pero me crié y me dieron la doble nacionalidad, por eso me digo que soy de Tijuana, porque me crié casi toda mi vida en Tijuana. Y como dice el hermano, para no hacerlo tan largo, yo también vengo de un trasfondo de 44 años desde mi nacimiento en la iglesia evangélica protestante. Y pues estoy aquí ahora en la casa del Señor porque, como dijo nuestro hermano, uno tenía una noción, tenía un entendimiento, y yo creo que se va a dar con el transcurso del compartir de los versos esta idea, ¿no? Así que pues aquí estoy porque en la Eucaristía, quien es Jesucristo, me trajo, me iluminó y un día me quitó las vendas de los ojos para ver la realidad, cómo es realmente y quién es la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que gracias al Señor, aquí Amén. estamos. Así es. Y bueno, repito, para los que quieren ver el testimonio completo de nuestro hermano Jesús, está disponible aquí en nuestro canal. Muy bien, hermanos, pues si no le han dado like, tomen un momento, por favor, denle like, compartan en sus redes sociales, con sus familias, con sus amigos, para poder llegar a más personas y poder ayudar a más de nuestros hermanos católicos que ya han abandonado la iglesia, a ayudarles a volver a conocer verdaderamente su propia fe y abrazarla con toda la fuerza de su corazón. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el primer pasaje bíblico. Yo lo voy a presentar aquí en pantalla
y nuestro hermano Jesús y su servidor vamos a estar haciendo algunos comentarios y lo leo a la letra. Es tomado de la Reina Valera porque queremos ayudar a nuestros hermanos separados con la misma Reina Valera, que ellos Ujú. puedan ver cómo se puede contemplar la fe católica. Muchos preguntan, ¿dónde está la fe católica en la Biblia? Pues está ahí, pero hay que prestar atención. Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué te viene a la mente, hermano Jesús, cuando tú lees este pasaje? Sobre todo, ¿cómo pensabas tú o qué hacías con este pasaje cuando eras protestante? Una de las cosas, hermano José, que yo cuando era eh, protestante, no católico, en realidad lo que pasaba, hermano, es que yo miraba las palabras, ¿no? Como bajeza y decía, oh, la humildad, como dicen otras versiones, y miraba y decía, oh, qué gran ejemplo en la Madre de Jesús, la Virgen María. Nunca definía como hoy como católico, definimos, no, la Madre de Jesús, quien es Dios, por ejemplo, la Madre de Jesús, quien realmente, como dice aquí la escritura, en otra versión que yo tengo aquí, dice, me felicitarán todas las generaciones. O sea, uno como que ignoraba esa parte especialmente, porque es muy clara, hermano, no hay mucho que pelear Ujú. por esas palabras, esa oración. Y, por ejemplo, ahorita que comentaba sobre la Reina Valera traduce bajeza. Y no sé si has escuchado que algunos piensan que ahí bajeza se refiere a una especie de a alguien que es muy pecador, muy inmundo. El Señor, quien es Ujú, santo, no habita en pecado. Y cuando uno tiene bien en claro esto, yo sé que podemos profundizar más eso, pero también viendo la sombra, estoy pensando en inglés, la sombra del Antiguo Testamento, vemos cómo el arca del pacto tenía uno esa reverencia. ¿Por qué? Porque lo que contenía allá adentro ujú. era la palabra y todo lo demás que nos dice la palabra. Y esto viene a representar, yo lo veo, a la Virgen María, con ese esplendor de wow, la veneramos, pero no la adoramos, la veneramos, pero sabemos a quién adoramos, el que está adentro, quién es el verbo, quién es Jesucristo. Así es. Más que nada me refería, hermano Jesús, porque he escuchado que algunos protestantes, cuando leen este pasaje de Lucas 1:48, Sí. y leen que dice en la Reina Valera bajeza, por ejemplo, tú señalaste de manera correcta que en otras traducciones, de hecho, en la mayoría dice la Humildad. humildad de su sierva, ¿no? Sí. En lugar de bajeza. Ellos dicen que bajeza significa que la Virgen María no era inmaculada, que la Virgen María era pecadora como cualquier otra mujer. Mm. Y se agarran de esa palabra bajeza. No sé si no has Sí. escuchado por ahí este argumento. No, realmente nunca, hasta ahorita que me lo mencionas, pero Sí, sí. ajá, entonces qué bueno que lo estoy mencionando, porque me ha tocado ver a protestantes Wow. eh, señalar Lucas 1:48 y dicen, ves, aquí dice bajeza. Eso significa que María era pecadora. Y pues nosotros sabemos que ella es la segunda Eva, es la nueva arca de la nueva alianza. Y sabemos que Eva fue creada sin pecado y Mm. sabemos que el arca de la alianza Ujú. era pura, era de materiales puros, incluso era de oro puro, por lo que tú acabas de decir. Dios es santo y no puede habitar donde hay mancha, donde hay impureza. Por lo tanto, obviamente esta interpretación de los protestantes agarrándose de la traducción de la Reina Valera que dice bajeza, Mm. pues no tiene un sentido, ¿no? Como tú dijiste, Dios no puede habitar donde hay pecado. Sí, yo diría, hermano, entonces, analizando esa palabra bien y de dónde viene, Ujú. pues viene de las sociedades bíblicas. La traducción obviamente no va a ser la correcta en muchos de los casos. No voy a decir que Sí, no hay buenas traducciones ahí, no estoy diciendo eso, que no, pero en ese caso es una palabra muy mal traducida, esas palabras. sí. Y más allá, yo diría que más allá incluso de la traducción, hermano Jesús, es la interpretación que algunos, no todos, que algunos protestantes le Exacto. quieren dar a esa palabra, ¿no? Bajeza. Ah, y es importante, aquí voy a regresar con el versículo, lo voy a poner una vez más en pantalla, a ver.
déjame, me voy a poner yo solo acá. Ahí estamos. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí es la Virgen María la que está hablando, ¿no? Amén. Cuando ella se ve a sí misma como sierva de Dios, pues sí, claro. Recuerden que no porque ella fue sin pecado, no porque Dios le haya concedido tantos privilegios, no significa que la Virgen dejó de ser criatura o no Exacto. significa que la Virgen ya no es adoradora del Dios verdadero. Ella es Mm, sierva, es una sierva de Dios. Ah, pero bueno, continuando, dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En otras traducciones dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Tú dónde crees que se cumple esta profecía? Porque no sé si te habías puesto a pensar, hermano Jesús, que esto es una profecía. La Virgen María está profetizando porque no está hablando ni en el pasado, ni en el presente, ni siquiera, sino que está hablando del futuro. Dice, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces aquí la Virgen María está diciendo de de un privilegio que Dios le concede a ella y dice que todas las generaciones van a reconocer este privilegio. sí. Esto se cumple en la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que donde la Virgen María ha sido reconocida por sus Ujú, privilegios que Dios le ha concedido, es en la Iglesia Católica. ujú, Ah, Esto incluiría aún a aquellos grupos que se han separado de la Iglesia, pero aún han retenido el cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, los hermanos ortodoxos, ujú, a ujú, pesar de que ellos se separan en el 1054, y obviamente no tienen la plenitud de la fe, pero aún ellos, si tú vas a los países donde tienen la fe ortodoxa, tú ves cómo tienen ese reconocimiento de la profecía de la Virgen, donde ellos la consideran como bienaventurada, ellos sí, la veneran, la consideran la más grande de entre los santos, de entre todas las criaturas de Dios, de entre todos los santos, la tienen a ella en ese lugar que Dios le ha concedido. Eh, pero esto es algo que pertenece a la fe católica, se cumple en el contexto de la fe católica. Entonces es importante, para ser honesto, yo no sabía que esto era una profecía. Cuando yo era protestante, yo no había considerado que las palabras de la Virgen eran palabras proféticas. Este pasaje, si alguien nos está escuchando y no eres católico, te invitamos a que lo medites y veas sobre todo la segunda parte de ese versículo, ¿no? Que dice que sí. todas las generaciones la llamarían a ella, a la Virgen, bienaventurada. Y esto es, aquí habla de un respeto, aquí habla de una veneración, y no se trata nada más de decir, como una vez me dijo un hermano separado, un protestante, me dijo, no, sí, dice, yo la llamo bienaventurada. Dijo, más, dice, lo puedo hacer ahorita. Me dijo, bienaventurada. Le dije, sí, pero no se refiere a que diga solamente con los labios bienaventurada. No, se está refiriendo a una honra, Sí, a una veneración que se le daría a ella por los privilegios que recibió por ser la madre de Jesús, quien es Dios en la carne, Dios encarnado. Así es exacto. de que vamos al siguiente pasaje, hermanos, y lo voy a poner en pantalla. Es un pasaje largo, pero creo que vale la pena. Lo leo a la letra. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Voy a regresar aquí contigo, hermano Jesús, y no sé si nos quieres compartir algo sobre este pasaje. Yo creo que ya sabías, porque y ese es parte de mi testimonio. En realidad, ese pasaje, cada vez que me encuentro con él,
me pega muy fuerte y cada vez estoy más convencido y enamorado cada día como un novio loco con mi Señor, Eucaristía, porque es Jesús, yo lo creo, es realmente Jesucristo como Él lo dijo. Así es. Cuando todavía no eras católico, Ujú. cuando eras protestante, ¿habías leído este pasaje, hermano? Oh, sí, a este sí le daba una interpretación bastante como si pudiera convencer, ¿no? A la gente. Ujú. ¿Cuál era la interpretación esa que tú le dabas a ese pasaje? En su contexto, pues hablaba yo de que Jesús era el pan de vida, obviamente, pero no se refería literalmente, hermanos, pues a comérselo. Imagínense, yo les decía, fíjate, hermano José, qué Ujú, ignorancia mía, ¿no? Yo decía, imagínense a Jesús allí con los discípulos, si él hubiera dicho que era literal, pues se lo comen, decía yo, allí, more, pues si es tu carne y eso literal, les decía así, de esa forma, no es literal, decía, porque si fuera así, o sea, yo hallaba la forma de. Obviamente no lo había estudiado profundamente, pero era una de las formas y también hablando de su porvenir sacrificio, ¿no? En la ujú. cruz, siempre hablando que era espiritual, que nos iba a salvar, que teníamos que creer, de eso se refería a comérselo, se refería en tenerlo en la vida de uno y todas estas cosas que me pudiera alargar en este tema. Así es. Ah, sí, de hecho, cuando me ha tocado interactuar con algunos hermanos separados, algunos protestantes, eso es lo que me han dicho. Me han dicho, no, pues es que aquí se refiere simplemente a que tengas fe en tu corazón. Mm, Cuando dice que comas su carne y que bebas la sangre, mm, aquí solamente se refiere a que tengas fe en Jesucristo en tu corazón. Pero en la realidad no, porque si nosotros leemos el contexto, dice que después de esto ya muchos de sus discípulos ya no estuvieron dispuestos a seguirlo y dice que lo dejaron. ujú. Por eso es que Jesús les dice a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, Exacto. pero noten que como el evangelista Juan, cuando está narrando este pasaje, como él dice, y muchos de sus discípulos, creo que es en el verso 66, Sí. dice, desde aquel día, es interesante que Juan tuvo el cuidado de informarnos a nosotros que fue precisamente después de aquel día, como Ujú, diciendo, como diciendo, Jesús tenía más discípulos, pero cuando les aventó la bomba, desde aquel día ya no le seguían. Lo voy a leer, es el verso 66, sí. 6:66. Ujú, Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás ujú. y ya no andaban con él. O sea, quiere decir, y noten que dice discípulos, porque alguno pudiera decir, ah, no, pues eran simpatizantes, solamente era gente que nada más andaban de curiosos ahí. No, si yo leo bien la escritura, aquí dice muchos de sus discípulos. Eran discípulos, pero cuando Jesús les aventó esta bomba, ellos ya no estuvieron dispuestos a seguirlo. Y de hecho, lo voy a poner una vez más, pero no sé si notaste, hermano Jesús, Sí. cómo en ese pasaje ellos mismos dicen lo siguiente. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, no, no me malentiendan, es que esto es simbólico, no se vayan, esto No. es simbólico. No, ¿verdad? No dijo eso No, Jesús, ¿verdad? no, no, no. Dice, de cierto, o sea, Jesús todavía les vuelve a insistir, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué te viene a la mente? ¿Algo que quieres comentar, Jesús? Bueno, ya dije un poco del lado protestante, evangélico, pero yo no voy a dar explicación griega porque tomaría mucho tiempo agregar todo eso, pero lo de trogo, fago y masticar, comérselo, yo le invito al que esté interesado a verlo en ese aspecto también. Pero literalmente, hermano, a mí como el Señor me fue hablando y que yo fui viendo la realidad de todo esto, es que el Señor en ningún momento
En ningún momento está, espérenme, como dijiste tú, les voy a dar una explicación. Y en muchas ocasiones en los evangelios vemos que el Señor aún a sus discípulos les explica las parábolas, tiene su momento solo con ellos. En este momento ni a ellos, incluso voltea y le dice a San Pedro, le dice, ¿tú también te vas a ir o qué onda, no? Como hablamos en Tijuana, pero San Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, no, hermano, aquí no hay ninguna explicación. Aquí hay personas que eran seguidores de Jesucristo, lo vuelvo a repetir, y que realmente lo tomaron como lo tomaron y el Señor no les dio ninguna referencia o explicación o claridad, sino que fue como fue y fue palabra dura, como nos dice aquí también, de recibir, pero en realidad, así son, hermano, las cosas, y este es un acto de fe, un acto de fe enorme, o crees o no crees, y de hecho voy a decir, para nosotros como católicos también es un acto de fe creer que el Señor está realmente presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad cada vez que vamos al Santísimo. Así es. Y como dices tú, realmente uno puede decirle mil cosas a una persona para tratar de convencerlo intelectualmente, pero realmente aquí es algo de recibir las palabras de Jesús o no. Al final del día, eres confrontado Sí, con esta enseñanza. Por ejemplo, no sé si recuerdas, hermano Jesús, sí. que al final del Evangelio de San Juan hay un pasaje que dice, estas cosas se escribieron Ujú. para que creáis y para que creyendo en su nombre tengáis vida Eterno. eterna. Que muchos protestantes usan esas palabras para hacer su evangelismo, pero ellos sacan las palabras fuera del contexto porque ellos nada más te dicen una cosita aquí, otra cosita aquí, y Sí. luego te dicen, debes creer estas cositas, porque mira, aquí dice, estas cosas se escribieron Ujú. para que creáis en su nombre y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Pero en la realidad, el- lo que está diciendo San Juan, cuando ya terminó de escribir, seguramente todo cansado de escribir, ¿cuántos capítulos son? Son 21 capítulos, Ujú. ¿no? Ujú. Escribe 21 capítulos que incluyen la Eucaristía, como lo estamos viendo en San Juan 6, Ujú. que incluyen la regeneración bautismal, como vemos en San Juan 3 con Nicodemo, que el Ujú. que no nace de el agua y del espíritu. Incluye, como vamos a ver en un momento, San Juan 20, donde habla de el perdón de los pecados Ujú. por medio de los ministros en la iglesia. Y después de que escribe todas estas enseñanzas, Eucaristía, el sacramento de la confesión de los pecados, la regeneración bautismal, o sea, nacer de nuevo por el bautismo, tal como enseña la Iglesia Católica, entonces al final es cuando Juan dice, estas cosas se escribieron Exacto. para que creáis. Aquí la pregunta para nuestros queridos y amados hermanos separados es la siguiente. ¿Crees estas cosas? Ujú. ¿Crees que debes comer su carne y beber su sangre? ¿Crees que puedes que naces de nuevo por el agua y el espíritu? ¿Crees que Jesús instituyó a sus ministros para a quienes perdonéis los pecados les sean perdonados? Estas cosas se escribieron para qué? Para que creáis en su Ujú. nombre y para que creyendo estas cosas Yes. tengáis vida Eterno. eterna. Antes de pasar al siguiente pasaje, algo que quieras comentar, algún versículo quizás, porque yo leí de corrido, hermano, No, quizás un realmente versículo que no lo incluí, pero tú lo estás leyendo, que tú sí. quieras traerlo, algún pensamiento que quieras traer a colación. No, no, pues, yo creo que han de notar que a lo mejor mi expresión como que se emocionó, pero sí, sí, sí me emocioné. Obviamente somos seres humanos con emociones y me apasiona, hermano. Yo creo que ya vas conociéndome. Me apasiona lo de la Eucaristía, me apasiona bastante. Fue mi punto de conversión. Entonces, Mm, es el mismo Jesús, así que eso es lo que quería amén. decir. Ujú. Mira, hermano Jesús, vamos a hacer algo, algo improvisado, pero Ok. mira, siempre cuando estoy con otro hermano que también viene del mundo protestante, Sí, sí, siempre en sí. los comentarios, no sé por qué es clásico que llegan personas diciendo, yo creo que esta persona no fue protestante, yo creo que solamente está fingiendo, esto es un montaje, cosas de ese tipo, ¿no? Vamos a hacer algo para Mm. los que pueden tener eso en su mente, ¿no? Que nuestro hermano Jesús verdaderamente fue un protestante.
A ver, hermano, cuando eras protestante, ¿quiénes eran tus predicadores favoritos? Menciónanos ahí algunos nombres de tus predicadores favoritos para que los que nos están escuchando, que aún son protestantes, puedan ver que no estás jugando, como decimos, a las canicas. Esto no es Sí, un juego y en verdad fuiste un protestante. Menciónanos unos nombres de los que eran tus héroes, tus sí. maestros. Aunque no era fundamental yo, tenía un gran respeto para uno de los grandes, se pudiera decir, de los Estados Unidos. Eh, Era el pastor John MacArthur de Los Ángeles, California. Y obviamente también estamos hablando de personas que a mí me atraen es más la enseñanza profunda, hermano. Entonces, está MacArthur, está también al otro lado que era R.C. Sproul, era del otro lado, pero tenían ¿verdad? Sus diferentes. Presbiteriano, ¿verdad? Sí, sí, hermano, y obviamente opuesto a la enseñanza de John MacArthur. Ujú. Entonces, esos dos, me gustaba ver las mentes de los dos, de personas así, las pláticas, los sermones, los estudios. Otro de los más recientes que todavía es pastorea en San Diego, California, es el pastor Dr. David Jeremiah. No sé si tú lo llegaste a conocer, pero es Sí. muy conocido con los bautistas. Ujú. Y también me encantaban los contemporáneos como Miles McPherson, de The Church, The Rock, ahí en San Diego. San Diego. Me atraía mucho el estilo, ¿no? Pero no era tanto como así como para comparar, ahorita lo saco, no era tan profundo como los otros preferidos que yo se podía decir que tenía, ¿no? Y puedo Ujú. nombrar a muchos más, ¿verdad? Pero a veces ni así, hermanos, tan contentos. A ver, yo sé que tú estabas más en el lado en inglés, en el lado de Estados Ya, Unidos, pero yo sé que tú sabes algunos nombres de predicadores famosos del mundo hispano. ¿A quiénes pudieras nombrar del mundo hispano? Aunque no sí, eran tus favoritos, pero que tú sabes que tú siempre sabías de ellos que existían. a Sugel Michelin, Ujú, sería uno de ellos. También a Chuy Olivares por el otro lado, Chuy ujú, Olivares. A Armando Alducín, pudiera incluirlo ahí ujú. también. Ya si hablamos de los otros que no, pues no los quiero nombrar, son muchos charlatanes que hay por ahí también. Pero, pero en realidad, hermano, o sea, en ese mundo también hay gente seria y Sí, equivocada, ¿verdad? así Equivocada. es. Eso hay que decirlo, porque algunos de nuestros hermanos separados, cuando ellos vienen aquí al canal y escuchan que estamos mostrando errores o que, como dices tú, que estamos sacando de plano, estamos sacando a la luz a personas que de plano son charlatanes, Ujú, ellos ujú, se imaginan que estamos diciendo que todos los predicadores o todos los maestros protestantes es ujú, gente que todos son charlatanes, que todos son deshonestos, y sí, no es eso lo que estamos diciendo. Nosotros reconocemos que en el mundo protestante, independientemente de que están fuera de la iglesia y que están en ciertos errores, sabemos que hay gente que en su ignorancia es gente sincera, sí, es gente muy responsable, gente preparada, gente que en verdad quieren el bien de la gente que están tratando de ayudar. exacto. Y muchos de ellos terminan en la iglesia. Sí, Sabemos que sobre todo más en el mundo anglo, en el mundo en inglés, sí. muchos de ellos se han convertido. Y eso es importante que lo aclaremos, ¿no? O sea, no porque estemos señalando los errores del protestantismo o porque de repente hacemos algún video mostrando las mentiras de algún charlatán, Sí, no significa que estamos diciendo que todos los protestantes son sí. deshonestos o que todos son charlatanes o que todos son unos que llevan una doble vida. No Ujú, estamos diciendo eso en lo absoluto, sí, para nada. De hecho, en la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica tiene el depósito de la fe, ujú, tiene la verdad completa porque Cristo se la dio, no porque seamos mejores, no. exacto. Pero también reconocemos que en la Iglesia Católica hay gente que no está viviendo de acuerdo a su fe. En la Sí, Iglesia Católica hay escándalos. Entonces aquí no es un asunto de poner en tela de juicio a los individuos o la amén, sinceridad de las personas. Aquí estamos hablando es qué es la verdad, porque eso es lo que tú necesitas, eso es lo que yo necesito. Y al amén. final del día, escándalos siempre va a haber, Ujú, gente hipócrita siempre va a haber, pero sí, al final del día tú quieres la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Y amén, eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? amén. Muy bien, pues vamos a ir entonces al siguiente pasaje. Ya vimos, a manera de resumen, si vas llegando, ya vimos la profecía de la Virgen María que dice que todas las generaciones la iban a honrar, todas las generaciones la iban
a llamar bienaventurada, y eso es algo que se cumple en la iglesia, ¿no? Amén. Y también ya vimos cómo Jesús enseñó lo que en la última cena iba a instituir, Ujú, la Sagrada Eucaristía, y lo enseña de una manera bien clara que es necesario comer su carne y beber su sangre. Vimos como muchos, después de esta enseñanza, después de que Jesús les enseña esto, a pesar de que ya eran discípulos y ya seguían a Cristo y ya creían en Cristo, pero ujú. dice San Juan que después de ese día ya muchos dejaron de andar con él y ya no le seguían. Ahora vamos a ver este pasaje que está en pantalla. Lo leo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto es de la Reina Valera, y a propósito dejé la traducción como es, porque ellos traducen remitiereis, y es una traducción correcta, pero es un castellano antiguo, ya la gente ya no usa Mm, esa palabra de remitir, pero ahí remitir significa perdonar. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. Pero me llama la atención como en esta traducción de Reina Valera, a los traductores decidieron que no iban a poner perdonar pecados, sino iban a usar el castellano antiguo, que ya no es tan claro, y dice remitir pecados. ¿Cómo ves, hermano Jesús? no, pues es dicen por ahí, con plan, con maña, para confundir a la gente. Sí, yo investigué quién estuvo en el comité de los traductores de Sí, esta, pues más que traductores, de los revisores, los que hicieron la famosa sí, revisión del 60, ¿no? sí. Porque recordemos que esta es una obra de Casiodoro de Reina en 1569. Yes. Después vendría la revisión, que ahí, eso es, es otra historia. Sí, Vendría este Casiodoro perdón, Cipriano de Valera, era, ujú, que hizo plagio por ahí, porque él agarró la traducción de Casiodoro, y él la publicó a su nombre, y por mucho tiempo la gente pensaba que era la Biblia de Cipriano, y después hay que reconocer, las mismas sociedades bíblicas dijeron, a ver, ¿cómo sí, está la cosa? No, esta es la obra de Casiodoro. Es cierto, Cipriano de Valera le hizo una revisión en el mm, 1602, pero oye, esta es la obra de Casiodoro. Y a partir de ahí, hermano Jesús, fueron las sociedades las que dijeron, no, esto se tiene que publicar como Reina Valera. Valera. Mm, Y por muchos siglos, por un par de siglos, nada más se publicaba como la Valera. Pero bueno, en 1960, un comité de protestantes se unieron para hacer una revisión. Y de ahí viene lo que tú y yo conocemos como la Reina Valera 1960. ujú, Investigué, y si mi memoria no me falla, fueron tres presbiterianos, dos metodistas, y creo que fue un bautista. Creo ah, que en ese orden. Tres presbiterianos, dos metodistas y un bautista, si mi memoria no me falla. mm, Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros sabemos cómo, hay que decirlo, cómo en estos tres círculos que acabo de mencionar, presbiterianos, metodistas, tal vez los metodistas un poco menos, pero presbiterianos y bautistas, sabemos que no simpatizan para nada con la fe católica. la doctrina. Ujú, Y ellos tomaron la decisión editorial, creo que así se dice, ¿no? La decisión ujú, editorial ujú, de no traducir a quienes perdonéis los pecados, sino más bien traducir con el castellano antiguo a mm, quienes remitiereis. Y la gente, la mm, verdad, no entiende mucho. sí. No sé, hermano Jesús, ¿qué te viene a la mente, hermano, sobre este pasaje? Quizás tú cómo lo veías antes, no sé, platícanos. Yo como lo veía antes, bueno, lo veía que yo lo interpretaba de la forma así, hermano, que Jesús está dándole la autoridad a todos como hijos de Dios, a todos aquellos que hemos aceptado al Señor. El Señor nos está dando ese espíritu que sopló a los apóstoles, también a nosotros. Así lo interpretaba y realmente no era a nosotros, pero así lo interpretaba, hermano, Mm. sinceramente, así. Ok, tú veías ese pasaje
y para ti no había algo ministerial ahí, tú no veías ahí a Jesús entregando esta autoridad solamente a sus ministros, que en ese momento eran los apóstoles, sino que tú veías a un Jesús hablándole a todos los cristianos del mundo en general. Y esto se debe a la teología evangélica, como Sí. así se le conoce, ¿no? De que no se reconoce la mediación ni Ujú. de la iglesia ni de los ministros de la iglesia, ¿correcto? Exacto. Ok, pero bueno, yo creo que como dice nuestro hermano Jesús, este pasaje está muy claro, no necesita demasiada explicación, pero claramente ahí dice Jesús a sus ministros, que en ese momento en la historia eran Ujú. los apóstoles, obviamente ellos ya están muertos, pero no quedó un vacío, no quedó un vacío en la iglesia. Por eso hablamos de los sucesores de los apóstoles, que es a los que San Pablo llama los obispos. San Pablo iba viajando y él no podía quedarse en cada ciudad. Y él dejaba encargados para que hicieran la labor que cuando él se iba a otra ciudad ya no podía continuar. Y esos son los sucesores de los apóstoles, son los obispos. Jesús le dice a sus ministros, por extensión a los obispos, les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis o perdonéis los Ujú. pecados, les son remitidos, les son perdonados. Ujú. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aunque es muy claro y no se necesita demasiada explicación, antes de pasar al siguiente, yo quisiera decirles cómo yo lo interpretaba. Tengo que decir, número uno, que aún como protestante, cuando yo leí esas palabras, me dejaban pensando Ujú. y yo como que decía, ay, como que hay un cierto olor católico aquí, como que este versículo pareciera que sí parece católico, Sí. pero yo decía, no, y hay que decirlo, lo que yo creía y lo que yo decía no era 100% original de mí. O sea, Sí. no crean que las ideas que los protestantes creen, no crean que todo lo inventan ellos, no. Todo está influenciado por lo que escuchas a tus predicadores, todo está influenciado por los comentarios de las Biblias de estudio, todo está influenciado por los predicadores que mencionaba nuestro hermano Jesús, Sí. John MacArthur, David Jeremiah, R.C. Sproul, John eh, Piper, varios, varios. John así es, Sugel, Michelin, y Michelin, etcétera, 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 etcétera. Charles Pero Stanley. yo decía, no, aquí no habla de que, aquí no dice que los ministros van a perdonar pecados. No, eso no dice. Lo que dice aquí es que ellos van a predicar el evangelio. Y cuando prediquen el evangelio y las personas Mm. reciban a Cristo en su corazón, entonces significa que ya están perdonados. Pero los Sí. que no reciban el evangelio, significa que no están perdonados. Ahora, hay que decir algo. Esto que acabo de decir es una verdad a medias. ¿Por Sí. qué digo que es una verdad a medias? Porque sí hay que predicar el evangelio. La gente Exacto. sí necesita arrepentirse y recibir el evangelio. Y es cierto, cuando tú te arrepientes y recibes el evangelio y tú recibes la enseñanza de Cristo, tus pecados son perdonados. Y si tú dices, no, no me importa Cristo, no creo en Cristo, no me hables de Cristo, entonces te quedas en tus pecados. Pero eso no es todo. Yeah. Aquí Jesús está hablando de algo un poco más específico. Jesús, como nos decía nuestro hermano Chuy, voy a decir Chuy para Está diferenciar de bien. Jesucristo, nuestro hermano Chuy nos decía, es que yo pensaba que aquí le estaba hablando a toda la iglesia, pero si vas a usar la hermenéutica, la Yeah. exégesis, el Exacto. contexto del pasaje, aquí Cristo le está hablando a sus Sí. ministros y les Exacto. está diciendo a quienes perdonéis los pecados les son perdonados y a quienes se los retengáis les son retenidos. Ahora, una vez un protestante me dijo, hermano Chuy, un protestante me dijo, no, pero aquí no dice confesión. Yo no veo Ujú. la palabra confesión aquí. Tú dices que aquí está el sacramento de la confesión, pero yo aquí no veo confesión. ¿Dónde dice confesión? Me podrías señalar podrías poner el dedo donde dice confesión? Bueno, es muy sencillo. Es puro sentido común. Ujú. Para que alguien pueda, una de dos, o perdonar pecados o retener pecados, es necesario que esta persona conozca los pecados. ¿Cómo vas a tomar una decisión de si perdonas o retienes
sin tener conocimiento de los mismos. No, así es. Es absurdo. Entonces, para que un juez, hermano Chuy, para que un juez, una de dos, o te declare inocente o te declare culpable, ¿qué necesita el juez? Necesita conocer tu caso. O sea, ¿qué Exacto. es aquello de lo que se te acusa? Y eso es la confesión. Cuando tú vas a la confesión, te Sí, estás acusando a ti mismo y estás diciendo, me acuso de haber pecado de esta manera, me acuso de haber pecado de esta otra manera. Pues vamos a continuar, hermanos, vamos a ir al siguiente pasaje y es el pasaje que vemos en Mateo, ¿no? El famoso pasaje, lo voy a leer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá voy a volver contigo, hermano Jesús. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué nos puedes comentar sobre este pasaje? Am, si lo lees, ¿qué te viene a la mente? Quería hablarte un poquito cómo lo miraba Ujú. como evangélico protestante. En realidad, este era para mí, como dices tú, que te se hacía difícil otro pasaje que hablamos hace ratito, hermano. A mí este pasaje como ministro ya y que me tocaba enseñar, porque es uno que enseña a la iglesia también, pero lo acomodamos a una manera de disminuir a San Pedro. Esa es la realidad, de disminuir la autoridad que el Señor le dio a San Pedro, y eso como que lo decimos en México, lo escabiaba, hermano. Yo así lo hacía. Ese sería mi punto como no católico. Ahora que soy católico, pues no sé si quieres continuar con algo, pero pudiera dar mi explicación ya como Sí, católico, sí, como adelante. Claro, adelante. bueno, yo soy muy, me doy mucho al razonamiento, hermano, mucho también. Y yo creo que aquí no hay, basándome en un versículo clave para mí fue, te daré. Yo soy muy analítico por cada palabrita, ¿no? Entonces aquí el te daré es que bien va a pasar, no ha sucedido. Entonces ya obviamente se cumple cuando el Señor deja esta tierra, deja encargado a San Pedro, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Yo tengo entendido que si alguien le da las llaves a uno, esas llaves las tiene esa persona. Y si yo le digo a mi esposa, oye, tienes las llaves de la casa, puedes abrir la casa porque yo no las tengo, me doy cuenta que yo no las tengo. Entonces, literalmente, razonalmente, la palabra de Dios es bien clara, bien definida, y yo no puedo argumentar, ya no puedo escabiar como yo escabiaba antes. La realidad es esa, y yo sé que hay muchos otros puntos de que habla donde el Señor le dice piedra a Pedro, y muchos empiezan a jugar con el juego de palabras que en realidad creo que si lo vemos por el sentido común, está muy claro, hermano. Sí, así es. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a volver una vez más al pasaje porque quiero destacar algo. Sí, hermano. am, y lo voy a presentar aquí una vez más. Si se dan cuenta, hermanos, recuerden que les dije que la traducción que estoy utilizando a propósito es la Reina Valera, Uh -huh, revisión de 1960. Le di, como decimos, ¿no? Le di copy-paste, copiar y pegar, uh tal y -huh. como está. Y si notan, si prestan atención, después de que dice, tú eres Pedro, hay un paréntesis Con y la, tiene la letra A. sí. Eso lo tomé directo de la Reina Valera, porque ellos utilizan estos paréntesis para explicarle algo a los lectores. Uh Ahora, -huh, noten que después de la palabra roca dice, y sobre esta roca hay otro paréntesis, que sí, es la letra B. sí. Uh -huh. Si tú vas a la explicación que ellos te dan, te dicen que, te terminan diciendo, para resumirlo, que cuando Jesús dice, tú eres Pedro, se refiere a una piedra pequeña. Pero cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Dicen ellos que supuestamente en el griego se refiere a una piedra grandota. Ujú. Entonces dicen, son dos piedras diferentes, no te confundas. Pedro es una piedra pequeñita y donde está edificada la iglesia es una piedra grandota. Eso es falso. No hay ninguna acepción. Aquí voy a repetir acepción. ¿Qué significa acepción? Es el significado, que son los diferentes significados que puede tener una misma palabra. No hay ninguna acepción, o sea, no hay ningún significado del griego Petros que nos indique que, que Pedro, cuando se refiere al apóstol, sea una piedrita pequeñita y que la segunda vez que se repite la palabra Petros o en su forma femenina, Petra, ah, se refiere a una piedra grandotota. Ujú. Eso es un invento. Incluso teólogos protestantes, hay uno, no sé si lo has escuchado, hermano Jesús, se llama D.A. Carson. D.A. Carson es bautista. No, no lo he Ba- escuchado. Ujú. Ujú. Él es bautista reformado, protestante, y él mismo reconoce que no hay fundamento, o sea, no hay sustento en el griego, si te vas a basar en el griego, no Ujú. hay fundamento para decir que cuando Jesús se refiere al apóstol, es una piedra pequeñita, pero cuando Jesús se refiere al fundamento, ahí ya es una piedra grandota, dando a entender los que explican de esta manera, quieren dar a entender que el fundamento de la iglesia no es Pedro. Ujú. Cuando, como tú decías, hermano Chuy, una Ujú. lectura del castellano simple, no hay vuelta de hoja. Jesús está hablando con el apóstol Pedro. El Exacto. interlocutor de Jesús es Pedro, y a él le Ujú. dice, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre este Pedro, pero dice roca porque es un femenino, cambia porque se trata de, o sea, a Pedro no le vas a decir, tú eres Petra, porque sería, imagínate que a ti te dicen Chullita, ¿qué pensarías, hermano Jesús? No, pues no. ¿Por qué? Porque eres un qué. Soy un varón. Eres un varón. Exacto. Entonces es lo mismo, por eso cambia, Sí. porque se trata de un varón y se usa la forma masculina, que de hecho es un invento. Prácticamente Jesús le dio un nombre, inventó un nombre para dárselo a este apóstol, porque siempre se usaba en el femenino, porque se refería a una piedra, a una roca, como cualquier otra piedra. Pero Ujú. Jesús le dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. iglesia. Ujú. Ahora, hermano, más allá de esta controversia que no me quiero enredar porque la verdad es sin sentido, pero la Sí. segunda parte dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Wow, eso es algo muy grande que en el Sí. mundo protestante no hay una explicación. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a volver contigo, hermano. Ese lenguaje de atar y desatar tiene que ver con gobernar. Viene de la tradición rabínica. Entonces, el periodo del segundo templo incluye una tradición de rabinos. De ahí vendrían después los fariseos. Mm. Rabinos, maestros, doctores que enseñaban al pueblo. En esa tradición, cuando se decía atar y desatar, era una referencia a gobernar el pueblo, era una referencia también a proclamar reglas, leyes. Esto sí, Esto. esto no. Esto está permitido, esto está prohibido. Esto se hace así y esto se hace de una manera distinta. Atar y desatar. Y Jesús le dice, a ti te entrego las llaves y a ti te voy a dar la autoridad para atar y desatar. Ujú. Aquí nosotros vemos el oficio petrino, el Sí. oficio del Papa, que algunos se confunden porque algunos se brincan a Mateo 18, verso 18, y dicen, ah, no, mira, pero acá también le da las llaves, acá tenemos exactamente lo mismo que tú tienes acá en Mateo 16, lo mismito tenemos acá en Mateo 18, 18. Y la respuesta es que eso es una verdad a medias, porque los demás apóstoles sí tienen autoridad. Los demás apóstoles también ellos
comparten de la autoridad de las llaves. Sin embargo, no significa que porque todos los apóstoles tengan autoridad y no significa que porque todos los apóstoles también se benefician o comparten de esa autoridad de las llaves que le fueron entregadas a Pedro, al único que se le entregan las llaves de manera particular es a uno. Por eso hablamos de la primacía de San Pedro. Ahora, que de ahí se le comparte autoridad a los demás, claro, por eso siempre se dice que los obispos en unión con Pedro, los obispos en unión con el sucesor de San Pedro, con el Papa. O sea que de las llaves, hermano, de las llaves, de esa autoridad, porque ¿qué significa las llaves? Es la autoridad. De esa autoridad de las llaves es que se le comparte a los demás. Pero sí hubo uno al que Jesús escogió y al Ujú, que le dijo, a ti te daré las llaves, porque cuando dice a ti es un singular. No dice a ustedes les entregaré, no, le dice a ti. ujú. Y de esta autoridad que yo te delego, tus hermanos, o sea, los obispos, los demás apóstoles, también van a compartir. Por eso ellos también se dice en Mateo 18:18 que ellos también pueden atar y desatar. Ujú. ¿Cómo ves, hermano? No sé si tienes alguna observación más. Simplemente esta semana estaba hablando con un sacerdote ortodoxo y en realidad no solamente los hermanos no católicos tienen esta postura, sino los ortodoxos, los que hablo que no tienen esa comunión completa, hermano, todavía, pero que sí, le reconocemos en la sucesión apostólica. En realidad, esto es lo que también separa, ¿no? El pontificado, el mayordomo encargado es el Papa Francisco, hablarlo como es ahorita en el 2022. Ujú. Entonces, cuando uno, ¿cómo le diría, hermano? Uno quiere no ver exactamente, claramente, o sea, no hay ninguna, yo creo que es más el orgullo que nos gana. Y en realidad yo creo que, como dice la palabra, Dios es un Dios de orden y yo creo que el Señor desde el Antiguo Testamento no nos da chance, pero podíamos ver todo la sombra de lo que viene mostrándonos, cómo se va dando todo esto de el sacerdocio, la confesión, todas estas cosas que estamos viendo, hermanos. Me tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que tú sabes a lo que me refiero. Así es. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el siguiente pasaje. Ya estamos en la recta final, hermanos. Yo sé que uno quisiera analizar todos los pasajes, pero no podemos analizarlos todos. Pero sí vamos a entrar a este pasaje que tenemos en pantalla, que habla de la tradición sagrada, la tradición apostólica, que también es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, significa que es infalible. Ujú, Esto muestra cómo en el mundo protestante ellos hablan de que la única autoridad infalible es la parte escrita de la palabra de Dios, mm, pero no todo quedó escrito. Hay palabra de Dios oral y esa también es infalible. Y dice así, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, segunda a los tesalonicenses 2:15. Y el otro pasaje dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Primero a los Corintios 11:2. El primer pasaje, si ven, tiene la palabra doctrina en azul. Y el segundo pasaje tiene la palabra instrucciones en azul. Si alguien se pregunta por qué están en azul, mm, porque el griego es paradosis y mm, paradosis debe ser traducido como tradición o tradiciones. Y aquí San Pablo alaba a los cristianos porque están firmes y retienen la tradición que aprendieron de Pablo, no solo de manera escrita, no solo lo escrito, sino dice, sea por palabra o sea por carta. Y después dice, los alabo, ujú, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instru- tradiciones, pero en la Reina Valera, por alguna razón extraña, decidieron Sí. no traducir como tradiciones, sino ponerle o doctrina o instrucciones o enseñanza. Ahora, instrucciones y doctrina, enseñanza, todo eso son parte de la tradición.
pero el griego paradosis significa en castellano tradiciones. Yes. ¿Cómo ves, hermano Jesús, hermano Chuy? No, ese también es otro pasaje que le acomodaba. Le acomodaba y obviamente también defendíamos, ¿no? La traducción, pero en realidad cuando uno ya hablaste de paradosis, entonces ya entras al término griego, ya te das cuenta que la definición que te da la Biblia Reina Valera es para confundir, es para decir, ah, caray, ¿por qué dice así acá? Entonces, para mí es un juego de palabras, hermano, y detrás, discúlpenme que voy a decir esto, va a sonar fuerte, pero es la realidad. Detrás de todas las artimañas, hermanos, porque dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es malo, es malo. Pero cuando el Señor realmente está rigiendo nuestra vida, controlando nuestra vida, pues vamos a hacer todas las cosas no a medias, la verdad a medias, sino la vamos a decir completa. Y yo creo que aquí no se valió, no se vale. Creo que es una mala traducción, la verdad. Y no sé si has notado, hermano Chuy, que en la Reina Valera 60, Mm, porque alguno pudiera preguntarse, qué interesante, alguno pudiera preguntarse, entonces en la Reina Valera 60 no utilizan para nada la palabra tradición. Y la respuesta es que sí la utilizan, pero no sé si has notado, hermano Chuy, sí, sí, que solo la utilizan o solo la traducen cuando se usa en el sentido negativo. sí, Si tú haces un diagrama de dos columnas y en la columna derecha pones los versículos donde los de la Reina Valera sí ponen tradición, te vas a dar cuenta que todos son puros versículos donde la tradición se condena, sí, donde se habla mal de la tradición. Y pones los versículos donde se habla bien de la tradición porque es palabra de Dios, donde San Pablo alaba a los corintios, donde San Pablo alaba a los tesalonicenses porque retienen las tradiciones. Y tú revisas en la Reina Valera cómo traducen, ya no usan la palabra tradición. En otras palabras, los de la Reina Valera 60 se sí, aseguraron de que los lectores de la Reina Valera 60, cuando leen en sus Biblias, en sus Nuevos Testamentos, tradición siempre va a ser en el sentido negativo. sí. Y los pasajes donde claramente se dice que es palabra de Dios y que es algo positivo, tanto que se alaba a los cristianos, no, ahí no le vamos a poner tradiciones, ahí no le vamos a poner tradición. Vamos a escoger otras palabras, vamos a escoger instrucciones, Sí. doctrina, enseñanza, que quiero decir algo, un paréntesis. Instrucciones, doctrina y enseñanza no son erróneas 100%, no son erróneas del todo. Sí entran dentro de lo que es tradición apostólica, pero Serían no es lo más sinónimos, ¿no, hermano? exacto, no es lo más correcto. Eh, ¿Cómo ves, hermano Jesús? Decía, perdón que te interrumpí un poquito, serían como el hablar de sinónimos, ¿no? Pero en realidad cambian las palabras dependiendo cómo la uses en su contexto. De hecho, me gustó como lo dijiste hace un momento, hermano Jesús. Sí, Eh, Parece que escogen las maneras de ser lo menos claro que se pueda. sí, Algo dijiste, lo hacen como para, en lugar de ayudarte a entender, escogen las traducciones que más te confunden. O sea, sí, es como, imagínate que un maestro, en lugar de que se desviva, en lugar de que haga su mayor esfuerzo por ser bien claro, imagínate que haga lo contrario, que sí, te explique las cosas de la manera más difícil, que tal vez sí lo vas a entender, pero te tomaría bastante trabajo. sí. Pues parece que la Reina Valera 60 parece que a eso se dedica, ¿no? Sí, Ah, bueno, yo sé que ujú, van a decir que porque soy católico voy a decir esto ahora, ¿no? Pero en realidad, si conoces bien la historia, y creo que José me vas a decir que sí es cierto, esto se maneja con plata. En realidad, las sociedades bíblicas se maneja con intereses políticos. Voy a decir las cosas como son, ujú. y la plata está por medio, y lo que se pueda ver a legua se ve, como decimos, a legua se ve, claro se ve, que en realidad cuando, si usaran esas palabras, los compromete ¿a qué? A una doctrina católica. Así de claro. Sí, así es. Ese es un buen punto, ¿eh?
porque estoy hablando hablé de que eran tres presbiterianos, dos metodistas y un Ujú. bautista, ¿no? Pero muchas veces pensamos que están ellos solitos y se No, nos olvida que hay toda una estructura arriba de ellos, como dijiste tú, los exacto. que ponen los dineros no solo para la producción de esa revisión, Sí, sino para pagarles el sueldo también. Y ellos no iban a estar dispuestos a poner en circulación en los países de habla hispana una Biblia que está, que está reflejando catolicidad, porque es lo que ellos no quieren. exacto. Ellos quieren que los católicos salgan de la iglesia católica. Y ahí es donde vemos que hay toda una agenda, ¿no? Sí. Muy bien, por último, tenemos el último pasaje, hermano, hermano Chuy, el pasaje que está en primera a Timoteo, el capítulo 3 Mm, versos 14 y 15. Lo voy a leer y luego te voy a dejar que nos compartas por ahí cuál era tu experiencia, si lo habías leído o no lo habías leído o cómo lo interpretabas. Dice así, San Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia mm. del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí voy a regresar y ¿cómo ves, hermano Jesús, hermano Chuy? ¿Cómo ves con este pasaje? ¿Tú lo habías leído, lo habías meditado o como dices tú, o qué onda? ¿Qué pasa aquí Sí. con este versículo? Claro, yo creo que una de las cartas que enfatizamos mucho los evangélicos, recordando aquellos entonces de mi vida como evangélico antes, una de las cartas más famosas es Timoteo, la primera carta, la segunda carta, son cartas que te animan los supervisores, ¿no? Los que tú sabes que también existe, aunque lo nieguen, hay cierta forma jerarquía, hay supervisores, hay directores de misiones, hay esto y están realmente encima de uno. Entonces, yo pues escuchando los consejos de ellos, pues estas eran cartas que siempre me interesaron mucho, siempre fueron cartas que me animaron mucho. Y claro que leí este pasaje, aunque te voy a decir otra vez, hermano, sinceramente, lo digo delante de todos y delante del Señor, que mi intención era a ver si podía leerlo rápido o escabiar esto, porque no me cabía en la cabeza, no podía aceptarlo, sinceramente no, esto como que, no, o sea, si lo quiero descifrar, me apunta a otra cosa. No exactamente en ese momento pensaba católico, pero sí sabía que me iba a meter en un compromiso. Sí, porque claramente ahí San Pablo, si uno ve el contexto de ese versículo, y no solamente si analizas ese versículo que mostré en pantalla, Sí, pero si hermano. analizas el contexto, San Pablo dice que San Pablo le da prioridad a la enseñanza oral, Ujú, ujú, porque en unos versículos antes, San Pablo le dice a Timoteo, recuerda lo que has escuchado y de quién lo aprendisteis, sí, de quién lo recibiste. O sea, sí, San Pablo le dice, mira, acuérdate de todo lo que has escuchado. sí, Entonces esa idea de que solo lo escrito, solo lo escrito, solo lo escrito, solo sí, escritura, solo la Biblia, Bible alone, the sí, Bible alone. Esa idea es contraria a San Pablo. San sí, Pablo le dice, acuérdate de quién has escuchado la enseñanza, acuérdate de quién la recibiste, sí, acuérdate lo que has oído en presencia de muchos testigos. Y sí, luego le dice, esto te escribo. Y luego me gusta cómo San Pablo dice, aunque la verdad tengo la esperanza de pronto ir a verte y mm, ahí sí te voy a aventar toda la enseñanza, o sí, como dice la frase por allá en Tijuana, vamos a aventarle toda la carne al asador, vamos a aventarle todo, ¿verdad? San sí, Pablo dice, pero por mientras te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte así en es. la casa de Dios. Y me encanta lo que dice después, dice que es la iglesia del Dios viviente. Y Ujú, luego dice, columna y fundamento de la verdad. En otras traducciones dice pilar, en otras traducciones baluarte. Si ujú, alguien se pregunta, ¿qué es todo esto? Fundamento, baluarte, pilar, es lo que sostiene la verdad. San Pablo dice que la iglesia
es el fundamento, es el baluarte de la verdad. Entonces, la verdad cristiana, las doctrinas cristianas verdaderas están en la iglesia. Así San es. Pablo dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Cuando yo era bautista, hermano Chuy, cuando yo era bautista, a mí me enseñaron que el fundamento de la verdad era la Biblia. Ujú, ujú. A mí nunca me dijeron que la iglesia era el fundamento de la verdad. A No. mí me decían, no, 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 las páginas de la Biblia, ese es el fundamento de la verdad. Ahora, hermanos, no se confundan. La Biblia es verdad. Ujú. La palabra de Dios es verdad, pero no estamos hablando de eso. Exacto. Estamos hablando de dónde están, quién las tiene, dónde fueron depositadas, Ujú, dónde está el fundamento de la verdad para ir y obtener la verdad. Nada más que la verdad y solamente la verdad, mm, porque las diferentes denominaciones pues se contradicen entre ellos. No, yo quiero la verdad. ¿Dónde está la verdad? ujú. San Pablo te da la respuesta. La iglesia es el fundamento de la verdad. Amén. Entonces aquí, hermano Chuy, aquí es donde uno, de hecho, yo estoy hablando por mí. Sí. Cuando yo descubrí esto, hermano Chuy, yo dije, ok, pero entonces la pregunta permanece. Ya entendí que la iglesia es el fundamento de la verdad, pero ¿cuál iglesia? Mm, Entonces aquí es donde, si tú eres protestante y nos estás escuchando, tu misión debería ser entonces descubrir cuál es esa iglesia. exacto. Y obviamente tú y yo descubrimos que esa iglesia no era la bautista, no era la menonita. Creo que tú ibas a ser menonita un tiempo, ¿no, hermano? ¿O sí era? Estudié en un instituto bíblico menonita, sí, en Filadelfia. Menonita, ¿verdad? Y ahí Entonces, y fíjense, todas esas tradiciones tienen sus cosas que son bonitas, tienen su riqueza, la verdad. Pero la verdad es que uno quiere la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y uno no quiere lo bonito que uno puede encontrar. No, uno quiere lo que Cristo instituyó, ¿no? Entonces, así fue como descubrimos que la Iglesia Católica es ese fundamento de la verdad y no las páginas de la Biblia como así nos enseñaban en el mundo protestante. A ver, yo ya hablé mucho, hermano Jesús, que no sé, ¿qué más puedes observar ahí o algo de tu propia experiencia con relación a esto? no, casi todo estoy de acuerdo en lo que dijiste, hermano. Yo agregaría que en realidad, pensando como un ex protestante, un ex no católico, yo realmente, yo diría que a veces hasta no nos damos cuenta que practicamos esa tradición aún allá. ¿De qué forma? De lo que me dice el pastor que más sigo o que más escucho, me influencia y obviamente es una forma oral que también uno a veces va y lo lleva. Yo cuántas veces voy a declarar como pastor, escuché algo y me convenció con la escritura, porque te convencen la forma que ellos lo van a decir, lo encajan, lo analizan, lo aplican. Entonces, obviamente, uno también si somos sinceros, oralmente también algo que escuchamos lo llevamos. Hablaría de ese sentido. Y lo otro, como ahora católico, pues sabemos que realmente este es el seno de la iglesia local. Y sabemos que el obispo representa, ¿verdad? La figura del padre y ahí entraríamos a todo lo demás como los hermanos que se confunden la piedra angular, obviamente el fundamento, el cuerpo de Cristo, quien es la iglesia, todo eso, o sea, hay mucho, como dice un hermano por ahí, hay mucho hilo para esta tela, o como dice ese dicho. Algo así, ¿no? Creo que algo así. Sí, Muy bien. Bueno, hermanos, pues hay miles de cosas que se pudieron haber dicho sobre cada pasaje que hemos mostrado. sí, Pudimos haber dicho muchas cosas, pero al menos queríamos conectarnos y compartir un poco sobre estos versículos que cuando éramos protestantes, pues, por decirlo así, nunca los vimos, aunque claro que sí los habíamos visto, pero sí. en la realidad o los malinterpretábamos o simplemente los ignorábamos, Ujú, o también hay que decirlo, no sabíamos ni qué hacer exacto. con estos versículos. Yo creo que sobre todo esto último, ¿no, hermano Jesús? Hay que decirlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, los protestantes malinterpretan, pero hay que ser sinceros. La verdad es que muchos protestantes no saben qué hacer, ¿no? O sea, No, ellos también, ellos son como tú, hermano católico que nos está escuchando, ellos son seres humanos como tú, y ellos también tienen sus limitaciones, tienen sus dudas, y la verdad,
muchos no saben ni qué creer sobre estos pasajes. Sí, Como tú y yo hemos compartido, ¿no, hermano Chuy? Hemos sí, hermano. compartido que no sabíamos ni qué pensar de repente, ¿no? Sí, sí. Sí, yo en realidad voy a ser honesto y lo último que dijiste, si escuchaste mis emociones ahí, fue que sí, yo me identifico en realidad con lo último que dijiste, porque si soy sincero, no sabía qué hacer con ciertos pasajes y aún a veces pensando, y es ahí donde entra el orgullo y debemos de puchar ese orgullo, porque el Señor mira de lejos al altivo, ¿eh? Pero entonces, yo en ese orgullo, se pudiera decir entonces, hermano, es no querer realmente saber la verdad en realidad, saber la verdad en Mm. realidad, porque va a tomar inversión. ¿Inversión de qué? Inversión de dejar primeramente tu mente en neutral, porque quieres buscar la verdad. En segundo, va a tomar tiempo que tú te dediques a buscar no solamente en la Biblia, sino en varios escritos, varios documentos, y eso va a tomar mucho tiempo, y el tiempo es oro. Y pudiera nombrar otras y otras cosas, hermano, pero debido al tiempo, yo quiero animar a mis hermanos que católicos y no católicos, que en verdad, como dijiste tú, no es que despreciamos la Sagrada Escritura, la amamos y es autoridad, sí, porque es la misma palabra de Dios, pero no en sí el libro, sino lo que sale de este libro, la palabra, la respiración, el espíritu de la... Oye, pero tú eres católico, ¿por qué tienes Biblia? Los católicos no leen Biblia. Tengo, brother, si vieras cómo estuve ahorita preparándome, mira, hermano, checa, mis muletas allá, las Biblia, la Biblia de Navarra, aquí abajo tengo la Biblia con los papeles de mi gripita, la Biblia de Jerusalén y luego la Didaje, que es la que estoy usando porque me gustan las notas de la iglesia, Ajá. del episcopal. ¿Puedes enseñar la Didaje? Enséñanos la portada para que la gente la vea. Sí, hermano. Esa es una buena Biblia, ¿no? Yo siempre la recomiendo. Sí, hermano. Ah, ¿Tú la recomendarías también? Ah, no, seguro que sí, Que seguro que sí. dice Biblia Didaje con comentarios del Catecismo de la Iglesia Católica y el texto, pues es el de la Conferencia de España, ¿no? Sí, hermano. Ujú. Ujú. Y Exacto. es muy bueno, ¿no? Amén. ¿Y cuál es la otra? Enseña la azul que tienes por ahí. Creo Esta que es era la que más, esta es la que más usado, si ven que se empiezan a romper. Me sí, gusta sí. como tú las haces con los bordados muy bonitos. Sí, Dice por allá la tengo, sí, tengo la Didaje. Ujú. la Biblia de Navarra Ahí y está, para los que la quieran comprar, es muy buena también, yo la y recomiendo, Biblia de Navarra. me encanta, mira, nuestra madre de este lado, muy bonita, Sí, 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 ¿verdad? La Biblia, sí, muy sí. bonita. Y Pues obviamente la última, así rápido, la la que Jerusalén latinoamericana. esta la Ujú. dejar donde sea, mire, el tamaño de mi mano, la Ahí tapa. está. No, pues tienes manos grandes. Sí, Ok, pues ahí están las recomendaciones. Eso no estaba, como dicen, ¿no? No estaba en el script, no ya, estaba en el libreto, pero bueno, yo creo que sí, es algo bueno recomendarles algunas traducciones. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dejarlo aquí. Una vez más, denle like, compartan en sus redes sociales, visiten el canal de nuestro hermano. Qué bueno que me estoy acordando. Hermano, tú estás en TikTok, ¿verdad? TikTok, sí. Cómo se llama tu canal ahí? Ahorita lo teníamos abierto como comunidad de cristianos, pero obviamente eso causa una controversia tú sabes, se pelean por la palabrita, pero que Ah, ok, realmente voy a decir auténticamente nos pertenece. Pero claro. en realidad, hermano, así como me pueden encontrar ahorita, pero se va a volver a cambiar a lo original. Voy a dejarlo muy neutral como el hermano Chuy, el El hermano, hermano Chuy. el hermano Chuy. Así Así. me conocen varios, ya me empezaron a decir, échale mi Chuy, y así me empezaron a hacer mensajes y dije, Ajá. pues voy a usar el hermano Chuy. Y Sí. aparte que estimaba mucho a un pastor evangélico Ajá. que en mi niñez conocí, al hermano Chuy Dávalos, y ese es por eso que admiré ese Te nombre. gusta, ahí está. Y qué bueno, esto último que estás diciendo es algo importante. Sí, Cuando un protestante se convierte, que abraza toda la fe completa, la plenitud de la fe, no significa que ya vas a repudiar absolutamente todo lo que antes. No, exacto.
no se trata de que vas a tirar todo al bote de la basura, no, se trata que vas a complementar tu fe. Por Ujú. eso hablamos de la plenitud de la fe, Amén. porque nuestros hermanos separados, los protestantes, tienen parte de la fe. Así es. Porque yo siempre lo digo así, recuerden que cuando Lutero y sus amigos se fueron de la iglesia, no se fueron con las manos vacías. Exacto. Se llevaron mucho del tesoro Elementos. de la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Así es de que ahora el que regresa, pues es como que regresa para complementar. Es como un coleccionista, ¿no? Que quiere tener la colección completa de la temporada de béisbol de Mm, 1982 y solamente tiene la mitad de la colección ya, y se da cuenta que para tener la otra mitad es necesario ir a otro lugar y exacto. él quiere tener toda, él ama la colección de cartas de béisbol de la temporada de 1982, pero si quiere tener toda la colección, necesita tomar la decisión de ir a otro lugar. Sí. Pues el protestante ama lo que tiene, aunque solamente es la mitad, por decirlo así. Ujú. Él ama lo que tiene y por eso muchos se convierten, porque se dan cuenta de que para tener toda la colección, para tener todo el tesoro, es necesario regresar al seno de la Santa Iglesia Católica, la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y por eso es que somos católicos, por eso nos hemos convertido Amén. y seguimos aprendiendo. No, no sé si Sí, estarás de acuerdo conmigo que a pesar de que ya tenemos años en la iglesia, pues seguimos aprendiendo. Uno se da cuenta que hay demasiadas cosas, ¿no? sí, sí, hermano, y retrocediendo un poquito, en realidad, sí, retrocediendo un poquito, vuelvo a recalcar lo primero que dije, hermano. Número uno, como dije, tener una mente neutral, porque es ahí donde tienes que vencer el orgullo de decir, es que a mí me enseñaron así. Entonces yo tuve que poner mi mente neutral y decir, voy a comenzar desde cero, Señor, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, como dice el Señor Jesucristo, y yo quiero que me guíes tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, perdón, y ahí, ¿qué pasó? Lo que pasó conmigo. Ujú. Exacto, me hiciste recordar cuando, cuando me puse de rodillas en mi habitación, que todavía era protestante, pero ya estaba Mm. descubriendo muchas cosas. Me acuerdo, hermano Jesús, cómo batallé para que me salieran esas palabras de mis labios. Sí, Me acuerdo que dije, Señor, dije, si tú quieres que yo sea católico, es que me daba miedo. Para un protestante, orar de esa manera sí, es sí, como que la oración impensable, ¿no? sí, Pero yo dije, si quieres que sea católico, pues muéstramelo y confírmamelo, porque no me quiero equivocar, no me quiero desviar. sí. Y Dios es bien bueno, Dios te ilumina y te lleva a la verdad completa, a la plenitud de la fe. Muy Sí, bien, hermanos, pues vamos a dejarlo aquí. sí, sí, sí. Hermano Chuy, ¿cómo dices que se llama el canal una vez más? Ahorita está temporalmente, se va a quedarle hasta después de Sí, mayo 7. Se llama Cristianos, perdón, Comunidad de Cristianos. Comunidad de Comunidad Cristianos. de Cristianos, con una foto, ya está la foto del hermano Chuy en caricatura, porque ya va a pasar, ya vamos a transferir nuevamente al original. Ujú. Ok, bueno, pues ahí está, hermanos. Visiten el canal de nuestro hermano. Está en TikTok. Y gracias, hermano Gracias, Chuy, por habernos acompañado. gracias, hermano. Y bueno, me voy a despedir como siempre lo Sí, hacemos en este canal. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Virgen. Amén. Hasta Amén, luego, hermanos. amén, hasta luego. Tres, dos, uno. Anda un avión pasando por allá, ¿verdad? Sí. Pero, ok. Ok, ahora sí Disculpe. vamos. Tres, dos, uno.